Hola, Dios te bendiga, amado hermanos. Es para nosotros una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Te habla el pastor Luis Zapata desde Venezuela, Maturín, Estado Monagas, desde la iglesia Centro Cristiano Embajadores del Rey. Quiero compartir un mensaje que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, y habla acerca de la historia de Daniel en el foso de los leones. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Quiero darle las gracias al Señor que nos permite una vez más estar en este lugar. Y quiero decirte algo, que Daniel, amado hermano, amigo, tú que nos miras a través de esta red de YouTube, Daniel representa la vida de santidad de un hombre creyente. Daniel es este tipo de personas que nos muestra y que debemos tener claro en nuestro corazón que todos nosotros como creyentes vamos a pasar pruebas duras y difíciles, y que si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos va a rescatar, Dios va a luchar por nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Daniel fue aquel hombre que fue traído desde Israel, de Jerusalén, como cautivo cuando Nabucodonosor tomó a Israel y la esclavizó. Él sirvió en el reino de Nabucodonosor y fue puesto en alto porque Dios puso gracia en él. Fue Daniel que interpretó el sueño de Nabucodonosor, y no solamente le dio el significado al sueño, sino que también tuvo que decir lo que había soñado, porque Dios estaba con él. El hijo de Nabucodonosor, después de la muerte de su padre, Belsasar, llega al trono y también pone a Daniel como uno de sus administradores. Daniel le revela a Belsasar la escritura que sobrenaturalmente una mano había escrito en la pared. Ese es Daniel. Daniel ahora se encuentra en el reino de Darío. Darío toma como cautivo también a Daniel, pero ve que el hombre es un hombre sabio. Quizás ya lo conocía, ya sabía quién era, y lo pone entre sus gobernantes. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 1, que Darío, el rey Darío, puso 120 sátrapas o gobernadores en las provincias, y también puso 3 gobernadores sobre esos hombres para que le rindiesen cuenta y para que él no se hallase metido en ningún tipo de problema. Dentro de esos 3 hombres líderes estaba Daniel, y dice la palabra del Señor que Daniel tenía más sabiduría que aquellos hombres. Ahora, amigo, Daniel es aquel hombre que había pasado por una prueba tras otra y que Dios se había glorificado en su vida. Yo quiero decirte algo.
Dios nos ha pasado por momentos de prueba, de exámenes, de dificultades probablemente, y Dios nos ha dado la victoria. Pero eso no quiere decir, ni debemos pensar, que no van a venir más pruebas. Antes debemos estar conscientes y tenemos que aprender que la vida del creyente, que todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios, en el Dios de Israel, vamos a ser probados. Que aquí no hay tregua, hermanos. Que el enemigo no se queda tranquilo, que también van a haber tentaciones, van a haber dificultades, pero que si aprendemos como Daniel a poner nuestra confianza en el Señor, Dios nos otorgará la victoria. El Señor va a estar de nuestro lado. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En ese Dios debemos confiar, así como lo hizo Daniel. Ahora, nos preguntamos dos cosas. ¿Por qué causa fue arrojado Daniel al foso de los leones? Y también, ¿por qué Dios los rescató de los leones y de la muerte? Esas dos preguntas las vamos a responder aquí. Yo quiero que tú te prepares. Mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 6. Vamos a irnos un poco más atrás y leer. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esa fue la diferencia entre Daniel y el resto, hermano. Esa debe ser la diferencia entre un hijo de Dios y el resto. ¿Cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo estaba sobre Daniel. Que la gracia de Dios que viene a través del Espíritu Santo estaba sobre él, y él sobresalió de los demás. Esa fue la causa, lamentablemente, por la que se levantó envidia, se levantó celos. Es que, amados, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, la gloria del Señor se comienza a manifestar en nuestras vidas. Y al mundo y la gente del mundo no entiende porque está en tinieblas. Usted puede ver en la historia de Jesús, por allá en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 22, que cuando la gente comenzó a escuchar a Jesús, decían que Jesús predicaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos, como los escribas y como los fariseos. Usted ha ido a una predicación religiosa, es para dormirse, hermano, es para aburrirse allí. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermanos, hay poder en la palabra de Dios. Hay un movimiento del Espíritu Santo que te enseña que hay autoridad en el nombre de Jesús. Jesús tenía esta autoridad porque había sido revestido de la presencia de Dios. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Daniel, amigo, despertó la envidia, despertó el celo, el Espíritu Santo sobre él, despertó en ellos esta impotencia, hermanos, que da a una persona aquellos que son íntegros de corazón. Porque Daniel, hermanos, al estar lleno del Espíritu Santo, era una persona intachable, que vivía con integridad, al igual que Esteban. Usted se da cuenta que Esteban comenzaron a disputar con él, pero no resistían la palabra de Esteban ni el espíritu con que él hablaba, porque estaba lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Y es natural que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos da
la integridad nos hace personas fieles, y eso no le gusta a los que son corruptos. Eso no le gusta a aquellos que andan haciendo lo malo, porque piensan que hacer lo correcto está mal. Y Daniel era este tipo de persona, este tipo de hombres que debemos imitar en su conducta, a ser íntegro, a ser fiel. Dice la palabra del Señor que Daniel tenía un espíritu superior. En otras traducciones dice que era más capaz que los demás. Porque eso es lo que hace Dios. Dios nos capacita, Dios nos enseña, nos hace ver cosas buenas, nos hace ver el fruto de la bondad. La integridad, amigo, siempre será atacada. La integridad no permite corrupción, y ahí estaba Daniel, y por eso se levantó la envidia, por eso se levantaron los celos. Esta gente no podía resistir que un judío fuera o tuviera gracia delante de los ojos del rey por encima de ellos. Ellos no podían resistir que una persona que estaba cautiva en esa tierra tenía que ser su gobernante. Y es lo mismo que pasa en la actualidad con los creyentes, es lo mismo que pasa en la actualidad con los cristianos. Mucha gente ataca a los cristianos y dice, son pobres. Pero si tienen dinero y riqueza, entonces dice, son ricos. Entonces atacan a los creyentes sin razón, sin motivos correctos, solo porque la luz de Jesús está en su vida. Ellos dicen de los creyentes, yo recuerdo hace tiempo que se atacó a un muchacho porque antes tenía una vida en el alcoholismo y Dios lo transformó. Ahora estaba viviendo con su familia, había cambiado sus hábitos. El Señor había movido a este hombre y lo había transformado en una nueva criatura. Como dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la gente, hermanos, comenzaron a criticar. Este se metió a evangélico para tapar su falta. Este se metió a cristiano para que no le digan nada. Pero eso es lo que hace Dios. Si usted mira la palabra, dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino a llamar a aquellos que creen que son justos. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mire por un momento. ¿Cuál era la diferencia de Daniel con aquellos sátrapas, con aquellos gobernadores? Ninguna diferencia había entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo, hermano, la competencia, la avaricia, el deseo de ser mayor, mejor que los demás, arrasa la vida de la gente. Pero Daniel estaba allí porque la gracia de Dios estaba con él, porque tenía un espíritu superior. Y usted se pone a mirar, amado, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Daniel no había hecho nada malo para que lo acusaran. Daniel no había cometido ningún delito. Dice la palabra que esos sátrapas se pusieron de acuerdo para atrapar a Daniel en algo malo, pero no hallaron nada. Yo quiero que leamos Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice así: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Observa entonces las maquinaciones que estos gobernantes tenían contra Daniel. Ellos vieron que Daniel no podían acusarle porque el hombre era fiel, el hombre era honesto, no lo podían acusar en nada. Entonces, ¿qué decidieron? Vamos a hacer algo en contra de la ley y su Dios, para cazarlo, para echar mano de él. ¿Y qué dice la palabra, amado hermano, amigo? Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo trama contra ti, ¿en dónde? ¿En cuáles cosas trama el enemigo? En donde él pueda violar tu integridad,
en donde Él pueda dejar que tú seas fiel, en donde Él pueda hacerte caer. Te pone trampas como ponen redes en las aves. Así, amigo, así, hermano, el enemigo, que ya no es de carne y hueso, trama maldad contra nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos tramaron contra Daniel y dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una ley, un edicto, y vamos a poner a firmar al rey. ¿Y qué hicieron? Buscaron la manera y convencieron al rey para que firmara ese edicto, que consistía en que si una persona oraba durante 30 días a algún dios o algún objeto fuera del rey, tenía que ser enviado al foso de los leones. Y Daniel no iba a caer en esos juegos. Daniel era un hombre acostumbrado a vivir en santidad. Daniel era un hombre que amaba a Dios y lo tenía en primer lugar sobre todas las cosas. La ley humana puede decir cualquier cosa, pero nosotros los creyentes nos movemos por la palabra de Dios, que está por encima de cualquier hombre. Aun y cuando nos cueste la vida, el Señor nos ha dicho que seamos obedientes a su palabra. Y Daniel, como de costumbre, dice la Biblia, abrió sus ventanas y oraba. 3 veces al día oraba Daniel. Él era un hombre acostumbrado a la oración. Era un hombre que había visto, amado, la dificultad. Y muchos, ¿qué pasa con nosotros, amado? Que muchas veces cuando vienen las acusaciones, las intimidaciones del hombre, las intimidaciones del enemigo, muchos desmayamos. Pero Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente para obedecer la ley de tu Dios. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así debemos de ser nosotros como creyentes, árboles plantados junto a corrientes de agua para dar su fruto a su tiempo y nuestra hoja no caiga. Debemos ser fieles a Dios por encima del mandato del hombre. Por allí hemos visto, amigos, por allí hemos visto, amados, cómo se han estado aprobando leyes que van en contra de la palabra de Dios, arreglándolos a sus antojos, a sus perversiones, casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, a la perversión del hombre. Pero Dios ha dicho que Él creó varón y hembra, y esa es la formalidad de Dios. Ese es el estatuto que nosotros seguimos. Pueden aprobar leyes, pueden decir lo que sea, pero la victoria siempre va a prevalecer en los hijos de Dios. Y nosotros nos vamos a multiplicar. Varón y hembra se va a multiplicar. Este era el caso de Daniel. Y cuando vieron, hermanos, aquellos sátrapas cazaron a Daniel, lo vieron orando a su Dios, fueron y lo anunciaron al rey: hemos hallado a Daniel orando a su Dios, al Dios de Israel, cuando se lo hemos prohibido. Pero este rey amaba a Daniel, lo veía con buenos ojos, porque Daniel era un hombre íntegro, amado. Daniel me recuerda a José, el de Egipto, porque sus hermanos, tenían celos de José, porque José, todas las cosas malas que hacían sus hermanos, iba y se las contaba a su papá. Era un muchacho, y los hermanos de José casi lo matan por esa causa. Así era Daniel, un hombre íntegro que no iba a permitir corrupción. ¿Cuánta falta, hermanos, hacen estos tiempos hombres como Daniel? Hombres con integridad. Pero la integridad muchas veces, hermanos, es acusada. La integridad muchas veces no llama la atención. La integridad muchas veces la quieren matar, porque va en contra de malos principios, porque va en contra, hermanos, de lo que la gente hace por ociosidad. Y allí estaban. Ahora, cuando el rey dice: bueno, está bien, vamos a arrojar a Daniel
Y lo que leímos al principio, él dijo: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, que te libre de los leones. Él no quería echar en el foso de los leones a Daniel, pero como ya había firmado y sellado, era una ley que no podía pasar por desapercibida. Aquellos hombres con astucia, hermano, lo engañaron y lanzaron a Daniel al foso de los leones. ¿Por qué causa? Porque los celos se levantaron en contra de él. Hermanos, mucha gente se va a levantar con celos contra tu vida, contra tu ministerio, incluso personas de tu propia familia. Pero no tengas cuidado, dice la palabra en Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ya tu lucha no es contra aquellos que te critican, contra tus amigos que se burlan de ti, contra tus padres que no te permiten ser creyente, contra tu mamá. Ama a tus padres, ama a tus amigos, perdona la ofensa. Tú no tienes lucha contra ellos. Tú lo que tienes es que mantener tu integridad, amigo, como Daniel. Tú lo que tienes que mantener tu integridad como este hombre. Tú lo que tienes es que soportar la prueba, porque cuando soportemos la prueba, Dios nos entregará la corona de vida, aquella corona que está reservada para aquellos que le aman. Y por esa causa, Daniel fue arrojado a los leones. Pensando ellos que se acabó Daniel, se iba a morir, pero Dios tenía algo guardado. Dios tenía algo mejor para Daniel. Él no quería, y yo estoy seguro, amado, que si Daniel hubiese muerto allí, de igual manera iba a guardar su integridad. Daniel era amigo de aquellos 3 muchachos que fueron lanzados al horno de fuego, y donde también Dios los rescató de ese horno de fuego. Y aquellos muchachos le dijeron al rey, porque el rey Nabucodonosor había hecho una estatua grande, y había dicho: el que no se postra a esta estatua, lo vamos a lanzar en el horno de fuego. Y estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse, amar a Dios sobre todas las cosas. Y estos jóvenes le dijeron al rey: no toque los instrumentos, no hace falta. Nosotros no nos vamos a postrar ante ninguna imagen. Y el rey se enfureció y los mandó a lanzar al horno de fuego. Pero ellos le dijeron algo más al rey. Sepa, oh rey, le dijeron aquellos muchachos a Nabucodonosor, que Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, aún no nos vamos a postrar ante la imagen. Esa actitud de aquellos muchachos debe ser nuestra actitud. Yo voy a ser íntegros porque yo sé que Dios me va a librar. Y si no me libra, guardaré mi integridad. Debemos ser íntegros, amados. A pesar de que nos lancen al horno de fuego, a pesar de que nos lancen a los leones, a pesar como a José que los lancen a la cisterna, a pesar como a Jesús que lo crucifiquen. ¿Qué daño hizo Jesús? Ninguno. Jesús, dice la palabra, no pecó. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron en lugar de malhechores, en lugar de personas con maldición, en una cruz que era el lugar para las peores personas de ese momento. Lo trataron como malhechor y prefirieron la vida de Barrabás, un hombre que era un malandro, un hombre de maldad, y despreciaron al justo, al inocente. Pero Jesús murió por amor a la humanidad. La segunda pregunta que hicimos fue: ¿por qué Dios libró a Daniel de la boca de los leones y de la muerte? Pues mire lo que dice Daniel capítulo 6. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel, hermanos, delante de los ojos de Dios, era inocente. Y lo puso, hermanos, porque Daniel era un hombre que tenía un propósito divino. Y Dios no lo iba a dejar morir a mengua allí. Dios le tapó la boca a los leones, porque tenemos un Dios vivo. Un Dios que nos defiende de los leones y de los osos. Un Dios que nos defiende de los gigantes. Un Dios que nos da la capacidad para pelear, para vencer.
Y dice la palabra que Dios lo libró tapando la boca de los leones. Pero yo tengo algunos argumentos, amados, de lo por qué Dios lo libró. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es bueno y que puede librar a cualquiera, pero en este caso, en el caso de Daniel, Daniel era un hombre, amados, que había mantenido la integridad desde que vivía en esclavitud en la tierra de los babilonios. Él pudo mantenerse como un hombre que buscaba agradar y complacer a Dios en todo lo que hacía su vida. Él era el ejemplo de cómo debe ser la conducta de un hombre de Dios. Y el capítulo 6, versículo 4, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Mire los atributos de Daniel, amado. Y este hombre era así porque Dios lo había transformado. Él era fiel. ¿Qué significa la fidelidad? Mire lo que significa la fidelidad. Fidelidad es firmeza, y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Daniel era un hombre que respetaba sus ideales, que era constante en sus emociones. Y nosotros debemos aprender a ser fiel, amados. Debe ser el carácter de los creyentes. A veces me avergüenza la vida de muchos hombres que dicen ser creyentes, pero cuando viene la prueba, hermano, cuando viene la dificultad, cambian su vida, empiezan a maldecir, empiezan a hacer cosas que a Dios no le agrada, no actúan como un verdadero creyente, como un hombre que ha tenido sabiduría, que un hombre que ha nacido de nuevo y que ha puesto su esperanza en el reino de Dios. Vemos muchos creyentes, hermanos, que no son fieles para nada, andan entremetiéndose en asuntos ajenos y a esas cosas. Por eso es que vienen las blasfemias y las ofensas en contra del cuerpo de Cristo por hombres perversos, hombres que no han entendido que Dios nos llamó a vivir una vida de santidad, una vida con propósito, una vida con fidelidad. ¿Y de dónde aprendemos la fidelidad? ¿De dónde usted cree que Daniel aprendió a ser fiel? Del mismo Dios, porque Dios es fiel, amado. Dios es fiel. Esa es una de las cosas que Él es. Dios, hermanos, permanece siempre siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy, siempre. Él permanece con sus mismas ideas. Él es amor. Él quiere que todos nosotros nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de Dios. Él quiere rescatar a sus hijos de los problemas y Él quiere que vivamos una vida con libertad, sin temor. Daniel era fiel. No era solamente fiel a Dios, era fiel a Dios por encima de todo, pero además era fiel a sus jefes, era fiel a sus padres, hermanos. Debemos ser fiel a nuestros padres, amarlos. Debemos serle fiel a nuestras esposas, valorarla. Debemos serle fiel a nuestros hijos, educarle. Como Daniel, hacerlo hombres y mujeres sabios. Debemos ser fiel en todo lo que se refiere. Debemos ser fiel en el ministerio. Debemos ser fiel, buen siervo y fiel. Debemos aprender a servir. Daniel fue hallado inocente. Por esa causa Dios lo libró de los leones, porque Daniel era un hombre inocente. Tramaron mal contra él, pero ¿sabe lo que me mueve a mí? Que además de eso Daniel tenía una vida de fidelidad. No le hacía daño a nadie. No podían atraparlo en algún tema de corrupción. Y eso es un verdadero creyente. Eso es la vida que debemos emular. Dejar el pecado, dejar de hacer las cosas malas. Además dice que Daniel era siempre responsable. Además de ser fiel, era siempre responsable, hermano. ¿Cuántos creyentes deben aprender, hermano, amigo, a ser responsables? A dejar de endeudarse,
a pagar lo que deben, a no quitar la cara, a perdonar con prontitud. Hay mucha irresponsabilidad en el cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero son irresponsables, toman lo ajeno, hacen cosas que a Dios le desagrada y piensan que Dios no los está viendo. Pero recuerda que también a ti, por así decirlo en sentido figurado, también te pueden arrojar a los leones. Y si no eres hallado inocente, entonces lamentablemente vas a sufrir pérdidas. Me recuerda a Sansón, que comenzó a jugar con la palabra de Dios, comenzó a jugar con los dones de Dios. ¿Y dónde terminó Sansón? Muerto con aquella muerte cuando tumbó aquellos muros en Filistea. Entonces nosotros debemos entender, amigos, que Dios nos llama a ser siempre responsables, ser puntual, ser honesto. Eso es lo que Dios quiere con sus hijos, y por eso Daniel tenía una vida llena de integridad. Además de eso, Daniel era una persona digna de confianza. Usted sabe lo que hay que hacer para agradar a otra persona, que te digan que tú eres digno de confianza. Muy pocas personas quizás pueden levantar la mano que alguien haya dicho eso de ellos. Esa persona yo le tengo confianza. Esa persona yo pongo mi mano en el fuego por esa persona. Es difícil encontrar hoy hombres o mujeres que uno puede decir esa persona es digna de confianza. Hermanos, tengo temor de alguna manera en Dios, y mi oración a Dios es que Dios nos haga personas dignas de confianza. ¿Cuántas veces, amados, hemos perdido hombres y mujeres en el reino, en la lucha de Cristo, hermanos? Busca en el Evangelio del Señor, porque son gente que no son dignas de confianza, que traicionan como Judas, que te niegan como Pedro, que dudan como Tomás. Hombres que comen contigo y son mentirosos, soberbios, son tramposos, infieles. Y delante de esas personas, hermanos, tenemos que aprender a vivir en integridad. Yo te llamo a la reflexión, hermano. Aprende a vivir con confianza, con responsabilidad, con fidelidad, para que puedan decir de ti como de Daniel: esa es una persona digna de confianza. Y quiero cerrar con esto, con otra virtud de Daniel. Daniel dice que cuando los sátrapas hicieron ese edicto en donde no se podía orar, dice que Daniel abrió sus ventanas como solía hacerlo. Mire lo que dice en versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Escúcheme bien, hermano. Nosotros vamos a ser probados. Nosotros vamos a ser probados a fuego. ¿Y sabes qué pasa? Que Daniel puso su confianza en Dios. Daniel no es que abrió las ventanas para que diga: mira, Daniel ora. Él siempre había orado de esa manera. Él estaba acostumbrado a hacerlo, y en las circunstancias malas no se frenó. ¿Cuál es el problema de nosotros, amados? ¿Cuál es el problema de muchas personas? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando vienen las cosas malas es que buscan a Dios. Pero Daniel, hermanos, sabía que a Dios hay que buscarlo día y noche, continuamente. Dios le dio una promesa a Josué de la que nos tenemos que apropiar todos nosotros. Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, vence, esfuérzate y sé valiente, guarda la ley, medita en esta palabra de día y de noche, y no vas a perder ninguna guerra. Nadie va a hacerte frente, nadie te podrá derrotar. Entonces, cuando tú y yo aprendamos a que la presencia de Dios esté conmigo, a que nada es más importante en el día a diario, en el diario vivir, que la presencia de Dios, ninguna prueba te va a asustar. Tú siempre vas a orar como siempre lo has hecho. No busques ocasión ahora de orar porque hay pandemia, ahora voy a orar. Busca, hermano, si no oraste antes, no vas a orar ahora.
Tenemos que hacer una relación correcta con Dios. A Dios nadie lo va a engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Debemos comenzar a vivir, a tener una vivencia real con Dios como Daniel. A agradar a Dios en todos los aspectos de mi vida, en mi trabajo, en mis estudios, en mi matrimonio, en mis amistades, hablar y ser sincero como lo era Daniel, ser fiel en todas las cosas, ser digno de confianza y por sobre todo buscar a Dios en todo momento. Si aprendemos a buscar a Dios en todo momento, entonces, hermano, no hay prueba, no hay dificultad. Puedes salir de una para entrar a otra, pero siempre vas a vivir como un hombre de Dios, sin temor del mal, sin temor de la persecución, sin temor de la plaga, sin temor de la enfermedad, porque ya tienes a Cristo contigo. Y si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Mire lo que dice el versículo 23 del capítulo 6, y con esto concluimos. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel, hermanos, tenía su confianza puesta en Dios. Y confianza es sinónimo de fe. Daniel sabía que Dios lo iba a librar. Daniel estaba tranquilo, hermano, sin temor del mal. Daniel, como el apóstol Pablo y Silas, cuando lo metieron presos en aquella cárcel, en aquel calabozo, en el más de adentro, en el más oscuro, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar alabanzas y adoraciones a Dios, y Dios rompió las cadenas y ellos quedaron libres. Así también Daniel, estas eran las cadenas de Daniel. Él tenía confianza en su Dios y Dios lo libró de los leones, tapó su boca y no le hicieron ningún tipo de daño. Ese es un hombre de fe. Un hombre de fe sabe que Dios lo va a librar. Él no está viendo tu escasez. Tú tienes que ver que Dios es un Dios que da abundancia, que da prosperidad, que sana, que te levanta el ánimo, amigo. Si tú quieres conocer a ese Dios, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es un Dios que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tenemos que confiar de esa manera. Uno puede pensar que los leones no hacían nada, pero dice que el rey se indignó con aquellos sátrapas y agarró a los sátrapas, a sus hijos, a su familia, y lo lanzaron al mismo pozo de Daniel. Y no habían tocado el fondo del pozo de los leones cuando ya todos sus huesos habían sido despedazados. Esta es la diferencia del justo con el injusto. Esta es la diferencia del incrédulo con el creyente. El creyente tiene esperanza. El creyente tendrá vida eterna. Pero si tú no crees en Jesús, si tú no tienes esperanza en este mundo, vas a tener una condenación eterna. Busca a Jesús, en Él está nuestra fe, en Él está nuestra confianza. Él nos librará de esta peste, Él nos librará de las consecuencias de que vienen en el futuro. Él nos librará de la maldad, Él nos librará del horno de fuego, Él nos librará de los leones, Él nos librará de todo mal. Amigo, hermano, busque a nuestro Señor Jesús, busque su presencia, mantenga su integridad y crea que Dios es fiel. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Ante ti, Señor, para adorarte,
exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia